buenas noches, bienvenidos a Efecto Mundial. En esta ocasión dedicaremos el programa a los temas de migración en su más amplio sentido, pero sobre todo vinculado a las relaciones de México con sus vecinos, tanto con Estados Unidos como los países centroamericanos, en este gran curso de migración que se ha generado en la zona del mundo que habitamos. Y para ello tengo el gran honor de tener la presencia de la licenciada Magdalena Carral. Magdalena, muy bienvenida. Muchas gracias, Enrique, buenas noches. Pues con ella vamos a discutir este tema. Ella es una especialista en este tema, ha sido comisionada mexicana de migración durante algunos años y seguidora del tema, y creo que hay una serie de cosas que han ocurrido en los últimos tiempos que vale mucho la pena comentar para actualizar este gran tema de los mexicanos. Así es que después de este corte informativo regresamos con la licenciada Carral. El presidente Felipe Calderón fustigó a aquellas naciones que con una actitud de cerrazón impulsan políticas migratorias xenófobas, mientras que México apuesta por una migración segura y para ello afirmó que no se tolerará ningún acto de corrupción en el Instituto Nacional de Migración. Los gobiernos tenemos dos opciones: o apostar por la cerrazón y negar la realidad de la migración por razones xenofóbicas, represivas, violatorias de los derechos humanos, o trabajar por contar con una legislación y políticas públicas más humanas y con instituciones más fuertes y más respetuosas de la dignidad de los migrantes, apuntó el mandatario. Calderón dijo que México está apostando por una migración más segura, más ordenada y que sea respetuosa de los derechos humanos. En este tema migratorio, Magdalena, quisiera que empezáramos por una especie de novedad académica que acaba de aparecer. La Universidad de Princeton recientemente estableció que la migración entre México y Estados Unidos había llegado a una especie de punto cero. A lo que se refieren es que el número de entradas que ha habido a Estados Unidos en los últimos 3 años, 2009, 2010, 2011, ya no añaden números nuevos a los migrantes mexicanos a Estados Unidos, por lo que dicen que ya está tabla, ¿no? Es decir, de las 45,000 o así entrevistas que hicieron estos académicos, encontraron que cuando le preguntaban a una persona, oiga, ¿usted es la primera vez que viene a Estados Unidos? Ninguno de esos 45,000 dijo que era la primera vez. Quiere decir que ya se había contabilizado previamente el que estuviera en Estados Unidos. Esto pues, realmente es algo inusitado, porque en 50 años, desde la época del programa Bracero quizá, no había ocurrido nada parecido en la relación México-Estados Unidos. Tú conoces muy bien el estudio. ¿Cuál es tu evaluación de esto? ¿Realmente estamos en una etapa novedosa de la relación México-Estados Unidos? Pues mira, Enrique, es un tema apasionante. Realmente a mí me da mucho gusto que sigan, digamos, los estudiosos sacando pues, noticias importantes y relevantes en esta materia. Efectivamente, el estudio señala lo que tú dices. Nosotros en México contamos con una encuesta que hace anualmente el Colegio de la Frontera Norte. Y sí, esa encuesta señala que por diferentes motivos que van desde el endurecimiento de la frontera de la parte norteamericana hasta la crisis que efectivamente, bueno, muchas de estas personas que se aventuran en este cruce tan peligroso, pues es porque tienen, digamos, tienen relaciones, tienen familiares, amigos que los llaman. Y ahorita con la crisis que hay en Estados Unidos, ya se les acabaron los amigos, ¿no? Pues con un desempleo del 9%, un poco más, pues eso... No es un mercado que esté absorbiendo exactamente, esta mano de obra. No está, digamos, no está jalando los empleos que antes eran... O sea, ¿tu visión es que esencialmente tiene que ver con la contracción económica de Estados Unidos? El que haya caído tanto. Yo creo que son muchos factores. Son el factor de endurecimiento de la frontera, hay mucha mayor vigilancia, se ha dedicado un presupuesto importante para fortalecer esa vigilancia, la crisis, y también hay un factor que señala el estudio que es interesante, que es los mexicanos que han mejorado su nivel económico y que muchos quieren quedarse legítimamente en el país. Otros han mencionado, según dice el estudio, que quieren estudiar más en México. Entonces, pues a mí me gustaría que esa fuera la causa, porque sería una causa positiva. Ahora se habla también de que el diferencial de salarios, que antes era de 10-1 más o menos, lo que ganaba una persona en una hora en Estados Unidos no la ganaba en un día en México.
pero que ahora se ha cortado la brecha y es de 4-1. Ya Así digamos, es. trabajar un día en México es como trabajar medio día en Estados Unidos, más o menos. Y el riesgo es muy grande y entonces pues a muchos ya no les compensa atravesar la frontera en esas Pero ¿cuál condiciones. será el principal disuasivo? Digamos, el que no haya empleos, el que les da miedo cruzar, el que los polleros cada vez son más leoninos, o todo eso junto. Yo creo que hay algo adicional y son estas leyes tan xenófobas como la de Alabama ahora, Arizona. que tenemos que están los policías que antes eran pues a lo mejor de tránsito, que estaban vigilando, pues ahora todos son agentes migratorios y entonces eso ha hecho que los migrantes se sientan pues muy inhibidos, digamos, y eso sea una razón más para no cruzar, ¿no? ¿Qué referencias tienes de cómo ha funcionado esto en Alabama? ¿Realmente están agarrando a muchos más paisanos? ¿O ya se fueron de Alabama de plano? Pues lo único que sabemos hasta ahora es que en la administración del presidente Obama ha habido el mayor número de deportados en ese lapso de tiempo. En los 3 años que va el gobierno de Obama es cuando más deportados ha habido a México. En 3 años. O sea, ¿estamos hablando de qué cifras más o menos? No las tengo en este momento, pero sí la cifra es la más alta que se ha llegado. Entonces, a pesar de que el presidente Obama siempre se ha mostrado, digamos, en su discurso abierto y pro migrantes, en la práctica tenemos una práctica que no corresponde al discurso. Pero estos migrantes también, estas deportaciones en grandes cantidades están siendo también de centroamericanos, no nada más de mexicanos, que simplemente a cualquiera que parezca extranjero nos lo regresan. Así es, y muchos de los centroamericanos incluso dicen que son mexicanos Claro. para volver a intentarlo, ¿no? Se sabe que los polleros, por ejemplo, cobran una cantidad por 3 intentos o por 5 intentos. Entonces los centroamericanos pues se hacen pasar por mexicanos y a veces lo hacen muy bien. Dan precio de mayoreo los polleros. Exactamente, BTP. BTP, así es. Pero en el caso de Arizona, por ejemplo, cuando empezó a discutirse la HB 26 muchos mexicanos se fueron a otros estados de Estados Unidos. Es que, por ejemplo, la migración interna también se dio muy fuerte. El estado de Illinois Ajá. es un estado, por ejemplo, que siempre ha sido muy amigable a la migración. Ahí la matrícula consular sí les permite gestionar una licencia de manejo que finalmente o abrir una cuenta de banco, y eso les hace mucho más fácil la vida a los migrantes. Y yo creo que Illinois ha sido uno de los estados que se ha enriquecido más gracias a estos trabajadores. Ahora, los empleadores son un aliado natural del mexicano que trabaja allá, porque, por ejemplo, si ve uno el campo de California, simplemente no funcionaría sin la mano de obra mexicana. No habría fresas o no habría peras, ¿no es cierto? Y ellos no han levantado la mano tampoco para decir, oigan, tenemos esta necesidad, que es un problema, una ausencia ahí muy importante, Pues ¿no? lo que están mencionando en Alabama, que el otro día leí, es que ellos están apostando al irse esta mano de obra mexicana, se apunten trabajadores norteamericanos a estas mismas tareas, lo cual yo creo que no va a suceder y no ha sucedido hasta lo último que se ha sabido. Entonces este trabajo pues sí lo hacen los mexicanos y lo hacen porque está muy mal pagado o por debajo, digamos, del sueldo establecido, y los americanos no van a querer tomarlo. Acaba de haber un movimiento muy simpático es un comediante, de hecho, Colbert se llama, ¿no? El del Colbert Report, no sé si lo llegaste a ver. No. Donde hay un movimiento de algunos, llamémoslo así, antimigrantes en Estados Unidos, que hablan de que los mexicanos les están robando sus empleos. Entonces hubo una contraofensiva de grupos mexicanos que dijeron, de veras les estamos robando nuestros empleos, se los cedemos a ver si los toman. Y entonces este comediante fue precisamente a campos en California de hortaliza para ver, porque solamente 2 personas se apuntaron sobre los 100 y tantos miles de empleos que había en la zona de Fresno. No lo vi. Y entonces solamente 2 norteamericanos como tal dijeron estamos de acuerdo en tomar el puesto de un mexicano, que son muy mal pagados, tremendamente duros en cuanto a las condiciones de trabajo, y este comediante dijo que él sí iba a tomar el empleo.
Entonces trabajó 4 o 5 días así al lado de los mexicanos, estaba molido el pobre, y se fue al Congreso de los Estados Unidos. Y dijo, esto no lo van a tomar jamás. Si no son los mexicanos, de veras que no lo va a tomar nadie, ¿no? Entonces comienza a haber una como reacción, decir, bueno, sean realistas en lo que están ustedes planteando, porque lo que pasa es que también en el contexto político actual, pues es una presa muy fácil el mexicano ahorita para digamos, ataques políticos, para no, y lo que siempre vemos, incluso aquí en México, es que en las crisis se exacerban los ánimos y entonces siempre es el extranjero el que tiene el trabajo que le está quitando a un nacional de ese país, que es una verdad a medias, porque como tú bien dices, esos trabajos no los van a tomar los nacionales de ese país, ¿no? Y lo mismo pasa en Europa, lo estamos viendo igual, y yo creo que es el factor crisis, siempre hemos visto que exacerba estos ánimos. Sí. Pues muy bien, vamos a hacer un primer corte, Magdalena, y regresamos ahora con más, quizá viendo ya la óptica más mexicana, ya después de Estados Unidos. Regresamos en un minuto. La SB 1070 es una legislación local promovida por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en abril del 2010 y que entró en vigor en julio del 2011. Esta ley, también conocida como Ley del Odio, no solo criminaliza la migración indocumentada, es decir, que contempla para esta conducta penas privativas de la libertad, sino que le da la facultad a cualquier agente gubernamental de detener y cuestionar a cualquier individuo para indagar sobre su situación migratoria sin que medie sospecha alguna, lo que ha hecho concluir a muchos, no sin razón, que la SB 1070 es una legislación racista, puesto que el elemento central de sospecha sería necesariamente el aspecto físico del individuo o de los individuos en cuestión.